Entre los documentos privados donados a la Sociedad Histórica de Carolina del Sur en 1987, los archivistas descubrieron un libro mayor encuadernado en cuero, que había estado sellado por más de un siglo. El documento, escrito con una caligrafía meticulosa, contenía registros detallados de nacimientos humanos, muertes, y lo que el autor llamaba mejoras genéticas en 17 plantaciones de la región de Charleston durante la década de 1840. Las 847 entradas del libro documentaban medidas de altura, descripciones físicas, linajes familiares y anotaciones perturbadoras sobre potencial de cría, que parecían más registros de ganado que documentación humana. Lo más inquietante de todo fue que las últimas páginas contenían correspondencia entre los propietarios de las plantaciones, discutiendo la exitosa implementación de programas de cría selectiva y márgenes de ganancia que superaban en un 300% el cultivo tradicional de algodón. Lo que los investigadores encontraron en esas páginas amarillentas revelaría una de las empresas más sistemáticamente crueles de la historia estadounidense, una red tan cuidadosamente orquestada que operó durante casi 2 décadas sin ser detectada. Antes de continuar con la historia de lo que se conoció como la conspiración de cría de Charleston, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y déjanos saber en los comentarios desde qué estado estás escuchando. Nos encanta escuchar de nuestra comunidad de entusiastas de la historia oscura. El descubrimiento de este libro mayor terminaría exponiendo una verdad tan perturbadora que varias familias prominentes de Charleston lograron presionar con éxito para mantener los documentos clasificados hasta el siglo XXI. Charleston en la década de 1840 se alzaba como una de las ciudades más ricas del sur de Estados Unidos. Su prosperidad se construyó enteramente sobre el trabajo esclavizado y las fértiles plantaciones de arroz que se extendían a lo largo de los ríos Ashley y Cooper. Las familias de élite de la ciudad habían desarrollado una sofisticación increíble en sus actividades agrícolas, aplicando principios científicos a la rotación de cultivos, la gestión del suelo y la cría de ganado, lo que hacía que sus operaciones fueran de las más rentables de la nación. Estas mismas familias, los Ravenel, los Rutledge, los Pinckney y los Drayton, se reunían regularmente en las reuniones de la Sociedad Agrícola de Charleston, donde discutían no solo los rendimientos de algodón y arroz, sino también lo que eufemísticamente llamaban optimización de la mano de obra. Dentro de este círculo de la aristocracia de las plantaciones, se movía un joven llamado Thomas Whitfield, cuya familia había adquirido recientemente una modesta plantación de arroz llamada Millbrook Estate, a unos 32 kilómetros al norte de Charleston. A diferencia de sus pares, Thomas albergaba simpatías secretas por el creciente movimiento abolicionista, aunque cuidadosamente ocultaba estas creencias detrás de una fachada de gentileza sureña. Su padre lo había enviado a estudiar agricultura en Harvard, donde había sido expuesto a ideas progresistas sobre derechos humanos y dignidad que contradecían directamente todo lo que presenció. Al regresar a Carolina del Sur, Thomas se encontró en una posición única dentro de la alta sociedad de Charleston. La recién adquirida riqueza de su familia significaba que fue aceptado en los círculos internos de las familias establecidas de plantaciones. Sin embargo, su estatus de outsider le permitió observar sus prácticas con ojos frescos y cada vez más horrorizados. Lo que descubrió durante su primer año de regreso en Charleston desafiaría todo lo que pensaba saber sobre las profundidades de la crueldad humana. La temporada social de verano de 1843 trajo la ronda habitual de fiestas en los jardines y reuniones nocturnas entre la élite de las plantaciones de Charleston. Fue durante una de esas noches en la mansión Ravenel en East Bay Street que Thomas escuchó por primera vez una conversación que cambiaría su vida para siempre. El doctor Edmund Ravenel, patriarca de la familia y un respetado médico, hablaba en tonos bajos con el coronel James Rutledge sobre lo que llamaban la iniciativa de cría. Los fragmentos que Thomas captó fueron lo suficientemente perturbadores. Referencias a mejoras genéticas, emparejamientos selectivos y mayor productividad lo llevaron a prestar más atención a conversaciones similares en reuniones posteriores. Con la llegada del otoño, Thomas notó patrones en estas discusiones que le helaron la sangre. Las mismas familias que se enorgullecían de sus caballos de pura raza y ganado premiado, aplicaban principios idénticos a los seres humanos que mantenían en esclavitud.
Hablaron de linajes, de emparejar características físicas, de eliminar lo que consideraban rasgos indeseables. Lo más escalofriante de todo fue que discutían estos asuntos con el mismo desapego clínico que podrían usar al planear la cría de ganado. La verdadera magnitud de lo que Thomas estaba descubriendo se hizo clara durante una noche de diciembre en la finca Drayton, donde presenció algo que lo perseguiría el resto de su vida. La casa principal de la plantación Drayton brillaba con la cálida luz de las lámparas contra la fría noche de diciembre, mientras las familias más influyentes de Charleston se reunían para su celebración anual de la cosecha. Thomas llegó de manera fashionable tarde, como se esperaba de los jóvenes de su estatus social, llevando consigo un pequeño diario de cuero que había comenzado a usar para documentar las conversaciones perturbadoras que continuaba escuchando. Lo que presenció esa noche, sin embargo, fue mucho más allá de una simple conversación. A medida que avanzaba la noche y los hombres mayores se retiraban al estudio del coronel Drayton para tomar brandy y cigarros, Thomas se excusó bajo el pretexto de necesitar aire fresco. En cambio, se posicionó cerca de la ventana exterior del estudio, donde el frío de diciembre mantenía a otros invitados alejados de los senderos del jardín. Las voces desde dentro se escuchaban claramente a través de la ventana parcialmente abierta, y lo que Thomas oyó hizo que sus manos temblaran mientras intentaba escribir en la oscuridad. El doctor Ravenel leía lo que parecía un informe formal, su voz cargada de la autoridad de un hombre acostumbrado a ser escuchado sin interrupciones. Los resultados de nuestra iniciativa de 3 años han superado todas las proyecciones, anunció. La plantación Millfield ha producido 17 nacimientos de nuestros emparejamientos seleccionados con un aumento promedio de altura de 5 centímetros sobre la generación anterior. Más importante aún, los niños muestran una mayor capacidad física y resistencia a enfermedades comunes. La voz del coronel Rutledge se unió, y Thomas pudo escuchar el crujir de papeles. Las operaciones de los Pinckney han sido igualmente exitosas. Su enfoque en seleccionar por docilidad mientras mantienen la fuerza física ha producido resultados notables. La nueva generación muestra un 25% menos de resistencia a las instrucciones, mientras mantiene una capacidad de trabajo superior. Pero fue la tercera voz la que hizo que la sangre de Thomas se congelara en sus venas. El coronel Drayton hablaba él mismo, y sus palabras revelaron la verdadera magnitud de sus operaciones. Caballeros, lo que hemos logrado aquí se extiende mucho más allá del éxito individual de las plantaciones. Nuestra red ahora incluye operaciones en Georgia, Carolina del Norte y Virginia. Los registros de cría que mantenemos nos permiten rastrear linajes a través de las fronteras estatales, asegurando combinaciones genéticas óptimas que habrían sido imposibles trabajando en aislamiento. El sonido de una silla raspando contra el suelo fue seguido por pasos, y Thomas se presionó contra la fría pared de ladrillo mientras el coronel Drayton continuaba. Tengo aquí los informes trimestrales de nuestras plantaciones asociadas. La operación de los Benning en Georgia ha producido con éxito 43 nacimientos usando nuestros protocolos de cría selectiva. Los niños están siendo evaluados para su distribución a los miembros de nuestra red, según sus capacidades proyectadas. Thomas sintió náuseas mientras las implicaciones se volvían claras. Estos hombres no solo estaban tratando a los seres humanos como ganado, estaban operando una red coordinada que abarcaba múltiples estados, criando sistemáticamente a personas por rasgos específicos y distribuyendo a los niños como mercancías. La voz del Dr. Ravenel regresó, ahora discutiendo lo que llamó los protocolos de documentación. Cada nacimiento debe registrarse con medidas precisas, información de parentesco y evaluaciones de valor proyectado. Nuestros registros ahora contienen información detallada de más de 800 individuos en toda la red. Estos datos nos permiten planificar combinaciones de cría con 5 años de anticipación. La conversación continuó por otra hora, durante la cual Thomas aprendió detalles que más tarde llenarían decenas de páginas en su diario. Discutieron casas de cría, donde se mantenían jóvenes mujeres específicamente para reproducción, selecciones de sementales donde se elegía a hombres por sus atributos físicos, y evaluaciones de cosecha donde los niños eran valorados como productos agrícolas. Lo más horroroso de todo fue que hablaron de niños que no cumplían con sus estándares, siendo redirigidos a operaciones agrícolas estándar. Un eufemismo que Thomas entendió,
Significaba separación de sus familias y envío a plantaciones, donde la esperanza de vida era significativamente menor. Cuando la noche terminó y los hombres comenzaron a dispersarse, Thomas permaneció escondido en el jardín hasta estar seguro de que todos se habían ido. Los documentos y conversaciones que había presenciado esa noche revelaron algo mucho más sistemático y extendido de lo que jamás había imaginado. Esto no era el capricho cruel de propietarios individuales de plantaciones. Era una empresa organizada con registros, proyecciones de ganancias y coordinación interestatal que operaba con la eficiencia de cualquier negocio exitoso. Caminando de regreso a su propia plantación esa noche, Thomas tomó una decisión que determinaría el curso de su vida. Encontraría una manera de infiltrarse en esta red, documentar sus operaciones y exponer la verdad al mundo. Lo que no sabía era que su investigación terminaría descubriendo evidencia de prácticas tan sistemáticamente crueles que incluso los abolicionistas experimentados tendrían dificultades para creer en sus relatos. La red de cría en la que Thomas había tropezado representaba algo sin precedentes en la historia de la esclavitud estadounidense. Un intento coordinado de aplicar principios científicos a la reproducción humana a escala industrial, operado por algunas de las familias más respetadas de la sociedad sureña. Las semanas siguientes a la reunión de diciembre, transformaron a Thomas de un observador pasivo en un infiltrado activo, aunque rápidamente aprendió que obtener acceso a los engranajes internos de la red requeriría más que conexiones sociales. El consorcio de cría, como llegó a pensar en ello, operaba con capas de secreto que protegían sus actividades más dañinas de un descubrimiento casual. Los miembros se comunicaban a través de correspondencias codificadas, celebraban reuniones privadas en lugares rotativos y mantenían sus registros más detallados en ubicaciones seguras, lejos de sus residencias principales. El primer avance de Thomas llegó a través de su amistad con William Pinckney, el hijo menor de una de las familias fundadoras de la red. William, apenas con 22 años y ansioso por demostrar que era digno de la confianza de su familia, había sido recientemente autorizado a acceder a lo que su padre llamaba las operaciones agrícolas avanzadas. A diferencia de la generación mayor, que hablaba con cuidadosos eufemismos, la juventud de William lo hacía más descuidado con los detalles, especialmente cuando había estado bebiendo. Durante una noche de enero de cartas y whisky en el club de Charleston, William se jactó de los enfoques revolucionarios de su familia para la gestión de la mano de obra, y mencionó algo que hizo que el pulso de Thomas se acelerara. La plantación Pinckney mantenía lo que William llamó cuartos de cría, viviendas especializadas diseñadas específicamente para su programa de cría selectiva. Más importante aún, William mencionó que su padre le había otorgado acceso al registro maestro, un libro mayor completo que rastreaba linajes, historias de cría y lo que él llamaba mejoras genéticas en toda la red. Thomas se dio cuenta de que obtener acceso a este registro maestro proporcionaría la evidencia necesaria para exponer la magnitud completa de las operaciones de la red. Sin embargo, infiltrarse en la plantación Pinckney requeriría una planificación cuidadosa y un riesgo considerable. Los cuartos de cría estaban ubicados en una sección remota de la plantación, bajo supervisión estricta y estrictamente prohibidos para extraños. El registro maestro en sí se guardaba en una caja fuerte cerrada dentro de la oficina principal de la plantación, accesible solo para miembros senior de la familia. Durante los meses siguientes, Thomas desarrolló una estrategia cuidadosa. Comenzó a cortejar a Margaret Pinckney, la hermana de William, usando su relación romántica como cobertura para visitas frecuentes a la plantación. Margaret, una mujer inteligente y enérgica que compartía algunas de las ideas progresistas de Thomas sobre educación y reforma social, se convirtió sin saberlo en su punto de entrada a las operaciones privadas de la familia. Su relación, que comenzó como un engaño calculado por parte de Thomas, evolucionó gradualmente hacia un afecto genuino, añadiendo otra capa de complejidad moral a su misión. A través de Margaret, Thomas obtuvo invitaciones a cenas familiares, reuniones sociales y eventualmente estancias nocturnas en la plantación. Cada visita le permitió reunir inteligencia sobre la disposición de las instalaciones, los procedimientos de seguridad y los horarios operativos. Aprendió que los cuartos de cría albergaban aproximadamente a 40 mujeres entre los 16 y 30 años, todas seleccionadas por lo que la familia llamaba
Características reproductivas óptimas. Estas mujeres eran mantenidas en condiciones que eran físicamente cómodas según los estándares de la esclavitud. Mejor comida, viviendas más limpias, atención médica, pero estaban sujetas a un control reproductivo que era absoluto y sistemático. Los hombres, lo que hemos logrado aquí, se extiende mucho más allá del éxito individual de las plantaciones. Nuestra red ahora incluye operaciones en Georgia, Carolina del Norte y Virginia. Los registros de cría que mantenemos nos permiten rastrear linajes a través de las fronteras estatales, asegurando combinaciones genéticas óptimas que habrían sido imposibles trabajando en aislamiento. El sonido de una silla raspando contra el suelo fue seguido por pasos, y Thomas se presionó contra la fría pared de ladrillo mientras el coronel Drayton continuaba. Tengo aquí los informes trimestrales de nuestras plantaciones asociadas. La operación de los Benning en Georgia ha producido con éxito 43 nacimientos, usando nuestros protocolos de cría selectiva. Los niños están siendo evaluados para su distribución a los miembros de nuestra red según sus capacidades proyectadas. Thomas sintió náuseas mientras las implicaciones se volvían claras. Estos hombres no solo estaban tratando a los seres humanos como ganado, estaban operando una red coordinada que abarcaba múltiples estados, criando sistemáticamente a personas por rasgos específicos y distribuyendo a los niños como mercancías. La voz del Dr. Ravenel regresó, ahora discutiendo lo que llamó los protocolos de documentación. Cada nacimiento debe registrarse con medidas precisas, información de parentesco y evaluaciones de valor proyectado. Nuestros registros ahora contienen información detallada de más de 800 individuos en toda la red. Estos datos nos permiten planificar combinaciones de cría con 5 años de anticipación. La conversación continuó por otra hora, durante la cual Thomas aprendió detalles que más tarde llenarían decenas de páginas en su diario. Discutieron casas de cría donde se mantenían jóvenes mujeres específicamente para reproducción, selecciones de sementales donde se elegía a hombres por sus atributos físicos, y evaluaciones de cosecha donde los niños eran valorados como productos agrícolas. Lo más horroroso de todo fue que hablaron de niños que no cumplían con sus estándares, siendo redirigidos a operaciones agrícolas estándar. Un eufemismo que Thomas entendió significaba separación de sus familias y envío a plantaciones, donde la esperanza de vida era significativamente menor. Cuando la noche terminó y los hombres comenzaron a dispersarse, Thomas permaneció escondido en el jardín hasta estar seguro de que todos se habían ido. Los documentos y conversaciones que había presenciado esa noche revelaron algo mucho más sistemático y extendido de lo que jamás había imaginado. Esto no era el capricho cruel de propietarios individuales de plantaciones. Era una empresa organizada con registros, proyecciones de ganancias y coordinación interestatal que operaba con la eficiencia de cualquier negocio exitoso. Caminando de regreso a su propia plantación esa noche, Thomas tomó una decisión que determinaría el curso de su vida. Encontraría una manera de infiltrarse en esta red, documentar sus operaciones y exponer la verdad al mundo. Lo que no sabía era que su investigación terminaría descubriendo evidencia de prácticas tan sistemáticamente crueles que incluso los abolicionistas experimentados tendrían dificultades para creer en sus relatos. La red de cría en la que Thomas había tropezado representaba algo sin precedentes en la historia de la esclavitud estadounidense, un intento coordinado de aplicar principios científicos a la reproducción humana a escala industrial, operado por algunas de las familias más respetadas de la sociedad sureña. Las semanas siguientes a la reunión de diciembre transformaron a Thomas de un observador pasivo en un infiltrado activo, aunque rápidamente aprendió que obtener acceso a los engranajes internos de la red requeriría más que conexiones sociales. El consorcio de cría, como llegó a pensar en ello, operaba con capas de secreto que protegían sus actividades más dañinas de un descubrimiento casual. Los miembros se comunicaban a través de correspondencias codificadas, celebraban reuniones privadas en lugares rotativos y mantenían sus registros más detallados en ubicaciones seguras, lejos de sus residencias principales. El primer avance de Thomas llegó a través de su amistad con William Pinckney, el hijo menor de una de las familias fundadoras de la red. William, apenas con 22 años y ansioso por demostrar que era digno de la confianza de su familia, había sido recientemente autorizado a acceder a lo que su padre llamaba las operaciones agrícolas avanzadas.
A diferencia de la generación mayor, que hablaba con cuidadosos eufemismos, la juventud de William lo hacía más descuidado con los detalles, especialmente cuando había estado bebiendo. Durante una noche de enero de cartas y whisky en el club de Charleston, William se jactó de los enfoques revolucionarios de su familia para la gestión de la mano de obra, y mencionó algo que hizo que el pulso de Thomas se acelerara. La plantación Pinckney mantenía lo que William llamó cuartos de cría, viviendas especializadas diseñadas específicamente para su programa de cría selectiva. Más importante aún, William mencionó que su padre le había otorgado acceso al registro maestro, un libro mayor completo que rastreaba linajes, historias de cría y lo que él llamaba mejoras genéticas en toda la red. Thomas se dio cuenta de que obtener acceso a este registro maestro proporcionaría la evidencia necesaria para exponer la magnitud completa de las operaciones de la red. Sin embargo, infiltrarse en la plantación Pinckney requeriría una planificación cuidadosa y un riesgo considerable. Los cuartos de cría estaban ubicados en una sección remota de la plantación, bajo supervisión estricta y estrictamente prohibidos para extraños. El registro maestro en sí se guardaba en una caja fuerte cerrada dentro de la oficina principal de la plantación, accesible solo para miembros senior de la familia. Durante los meses siguientes, Thomas desarrolló una estrategia cuidadosa. Comenzó a cortejar a Margaret Pinckney, la hermana de William, usando su relación romántica como cobertura para visitas frecuentes a la plantación. Margaret, una mujer inteligente y enérgica que compartía algunas de las ideas progresistas de Thomas sobre educación y reforma social, se convirtió sin saberlo en su punto de entrada a las operaciones privadas de la familia. Su relación, que comenzó como un engaño calculado por parte de Thomas, evolucionó gradualmente hacia un afecto genuino, añadiendo otra capa de complejidad moral a su misión. A través de Margaret, Thomas obtuvo invitaciones a cenas familiares, reuniones sociales y eventualmente estancias nocturnas en la plantación. Cada visita le permitió reunir inteligencia sobre la disposición de las instalaciones, los procedimientos de seguridad y los horarios operativos. Aprendió que los cuartos de cría albergaban aproximadamente a 40 mujeres entre los 16 y 30 años, todas seleccionadas por lo que la familia llamaba características reproductivas óptimas. Estas mujeres eran mantenidas en condiciones que eran físicamente cómodas según los estándares de la esclavitud. Mejor comida, viviendas más limpias, atención médica, pero estaban sujetas a un control reproductivo que era absoluto y sistemático. Los hombres seleccionados para el programa de cría eran rotados entre las plantaciones dentro de la red, sus movimientos cuidadosamente rastreados para asegurar diversidad genética, mientras se mantenían los rasgos deseados. Thomas descubrió que la red mantenía registros detallados de salud, historias familiares e incluso evaluaciones de personalidad para cada individuo en su programa de cría. Los niños nacidos en el programa eran evaluados al nacer. Aquellos que cumplían con criterios específicos eran criados en guarderías especializadas, mientras que otros eran separados de sus madres y distribuidos a otras plantaciones. Para la primavera de 1844, Thomas había reunido suficiente inteligencia para intentar su infiltración más ambiciosa hasta el momento. Margaret había mencionado que su padre viajaría a Georgia para una reunión regional de la red, dejando la plantación bajo la supervisión del capataz. Esta ausencia le proporcionaría a Thomas la mejor oportunidad para acceder al registro maestro y a los propios cuartos de cría. Lo que Thomas descubrió durante esa noche de mayo revelaría la verdadera magnitud de las operaciones de la red y le proporcionaría evidencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos que se extendían mucho más allá de lo que había imaginado previamente. El registro maestro no contenía solo registros de las operaciones en la zona de Charleston, sino correspondencia detallada con redes similares en Virginia, Georgia, Carolina del Norte y hasta tan al oeste como Mississippi. El programa de cría no se limitaba a un pequeño grupo de plantaciones de Carolina del Sur. Era una empresa coordinada que abarcaba todo el sur. Pero el descubrimiento más perturbador aguardaba a Thomas en los propios cuartos de cría, donde finalmente presenciaría de primera mano el costo humano del enfoque científico de la red hacia la reproducción humana. La oportunidad de Thomas llegó en una noche húmeda de mayo, cuando una tormenta primaveral
proporcionó la cobertura perfecta para su infiltración en las operaciones más secretas de la plantación Pinckney. Margaret se había retirado temprano con dolor de cabeza, y la ausencia de su padre significaba que la casa principal estaba escasamente atendida. Usando su conocimiento de la disposición de la plantación, Thomas se abrió paso a través de los jardines formales hacia el grupo de edificios que albergaban lo que la familia, eufemísticamente llamaba, sus instalaciones agrícolas especializadas. Los cuartos de cría ocupaban un complejo de 6 edificios construidos en una formación cuadrada, alrededor de un patio central. A diferencia de las cabañas de esclavos abarrotadas que se encontraban en la mayoría de las plantaciones, estas estructuras fueron construidas con atención cuidadosa a la ventilación, el espacio e incluso un modesto confort. Thomas se dio cuenta de inmediato de que las condiciones mejoradas servían a un propósito calculado. Mujeres sanas y bien alimentadas eran más propensas a producir los niños saludables, que hacían rentable el programa. Moviéndose con cautela entre las sombras, Thomas se acercó al edificio principal del dormitorio. A través de las persianas parcialmente abiertas, pudo ver filas de camas dispuestas con precisión militar, cada una ocupada por una joven. Lo que más lo impactó fue el silencio, sin conversaciones, sin movimientos, solo el sonido de respiraciones tranquilas de mujeres que parecían dormir a pesar de la hora temprana de la noche. Solo más tarde Thomas aprendería que a las mujeres se les administraban sedantes leves cada noche para asegurar su cumplimiento y prevenir comunicaciones que pudieran llevar a resistencia o planificación de escape. El segundo edificio contenía lo que parecían ser instalaciones médicas con mesas de examen, básculas y dispositivos de medición que Thomas reconoció de prácticas veterinarias. Gráficos detallados colgaban de las paredes rastreando ciclos mensuales, ingesta nutricional y lo que claramente eran calendarios de embarazo. La precisión clínica de estos registros hizo que el estómago de Thomas se revolviera al darse cuenta de que cada aspecto de la vida reproductiva de estas mujeres era monitoreado, registrado y controlado con metodología científica. Pero fue en el tercer edificio donde Thomas descubrió la evidencia más perturbadora del enfoque sistemático del programa hacia la cría humana. Esta estructura servía como guardería y centro de evaluación, donde los niños recién nacidos eran evaluados por su potencial genético antes de ser asignados a diferentes caminos dentro de la red. Gráficos en las paredes clasificaban a los niños por medidas físicas, evaluaciones de comportamiento y valor económico proyectado. Aquellos considerados de stock premium estaban marcados para cuidados especiales y educación, mientras que otros eran designados para despliegue agrícola estándar. El registro maestro, al que Thomas finalmente accedió en la oficina principal de la plantación, contenía evidencia de que las operaciones de la red eran mucho más extensas y sofisticadas de lo que había imaginado previamente. El libro mayor documentaba a 1.470 individuos en 17 plantaciones, con árboles genealógicos detallados, rastreando linajes genéticos hasta 3 generaciones atrás. Los horarios de cría estaban planeados años de antelación, con emparejamientos específicos, diseñados para mejorar ciertos rasgos, mientras eliminaban otros considerados indeseables. Lo más impactante de todo fueron los archivos de correspondencia que revelaron que la red mantenía una comunicación activa con operaciones similares en otros estados. Cartas de Georgia discutían resultados exitosos de cría y ofrecían compartir stock genético para beneficio mutuo. Correspondencias de Virginia describían nuevas técnicas para evaluar el potencial de cría y proponían empresas conjuntas para expandir las operaciones. Una carta de una plantación en Mississippi incluía proyecciones financieras detalladas, mostrando que las operaciones de cría especializadas generaban ganancias 3 veces superiores al cultivo tradicional de algodón. Mientras Thomas copiaba página tras página de evidencia a la luz de una vela, comenzó a entender que había descubierto algo sin precedentes en la historia estadounidense. Esto no era simplemente la cruel explotación de personas esclavizadas, era la aplicación sistemática de principios científicos a la reproducción humana, a escala industrial, operada por respetados miembros de la sociedad sureña, que veían sus actividades como innovación agrícola, más que violaciones de derechos humanos. El éxito de la red había embriagado a sus miembros para expandir sus operaciones y perfeccionar sus técnicas.
Nuevas correspondencias discutían planes para establecer instalaciones de cría en Texas y Arkansas, territorios donde la tierra era más barata y la supervisión era mínima. Otras cartas describían experimentos en educación y entrenamiento, intentando producir no solo trabajadores físicamente capaces, sino individuos con habilidades especializadas, que pudieran comandar precios premium en mercados urbanos. Thomas pasó 4 horas en la oficina trabajando bajo la tenue luz de una sola vela, mientras la tormenta rugía afuera. Al amanecer, había documentado suficiente evidencia para exponer las operaciones de la red a las autoridades, pero también se dio cuenta de que los miembros de la red incluían a algunos de los hombres más poderosos de Carolina del Sur. Jueces, políticos y respetados, líderes comunitarios estaban todos implicados en la correspondencia que había descubierto. Exponerlos requeriría más que evidencia. Necesitaría una estrategia que pudiera superar su influencia y conexiones sociales. Mientras Thomas regresaba a través del terreno de la plantación en la oscuridad previa al amanecer, ya estaba planeando sus próximos movimientos. La evidencia que había reunido era condenatoria, pero sabía que los miembros de la red llegarían a extremos para proteger sus operaciones y sus reputaciones. Lo que no se daba cuenta era que su infiltración ya había sido descubierta, y que la red estaba a punto de demostrar hasta dónde estaban dispuestos a llegar para preservar sus secretos. La joven que había estado observando desde las sombras de la casa principal pronto reportaría las actividades nocturnas de Thomas a sus amos, desencadenando una cadena de eventos que pondría a prueba no solo el compromiso de Thomas con la justicia, sino también su propia supervivencia. La mañana después de la infiltración de Thomas, trajo un visitante inesperado a la finca Millbrook. El coronel Drayton llegó sin previo aviso, acompañado por 2 hombres que Thomas no reconoció. Uno fue presentado como el Dr. Samuel Hooger, descrito como un especialista en seguridad de plantaciones, y el otro simplemente como el señor Crawford, cuyos ojos fríos y manos marcadas sugerían un pasado en actividades muy alejadas de la agricultura. Su presencia en la mesa de desayuno de Thomas creó una atmósfera de amenaza, apenas disimulada, que hacía que cada palabra pareciera peligrosa. Las cortesías iniciales del coronel Drayton llevaban sutiles amenazas envueltas en la cortesía sureña. Thomas, mi muchacho, nos hemos preocupado por algunas irregularidades en nuestras operaciones agrícolas. Parece que alguien ha mostrado un interés inusual en nuestros métodos de negocio privados. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos permanecieron fijos en Thomas con una intensidad depredadora. El Dr. Hooger aquí se especializa en identificar y resolver brechas de seguridad que podrían amenazar nuestras innovaciones agrícolas. Thomas se esforzó por mantener la compostura mientras su mente repasaba posibles respuestas. Su formación en Harvard había incluido debate y retórica, pero nada lo había preparado para este momento, donde una sola palabra equivocada podía exponerlo como una amenaza para hombres que habían demostrado su disposición a tratar a los seres humanos como propiedad. Optó por una inocencia confundida, expresando perplejidad sobre cualquier preocupación de seguridad, mientras indagaba sutilmente sobre lo que podrían saber. El Dr. Hooger se inclinó hacia adelante, su voz cargada de precisión clínica que incomodaba a Thomas al recordarle cómo la red discutía sus operaciones de cría. Señor Whitfield, tenemos razones para creer que alguien con acceso a nuestras reuniones sociales ha estado documentando conversaciones privadas y posiblemente accediendo a registros confidenciales. Estas actividades representan no solo una violación de la etiqueta social, sino una amenaza directa a operaciones comerciales legítimas. La acusación apenas velada quedó suspendida en el aire como el humo de una pistola. Thomas se dio cuenta de que su relación con Margaret Pinckney le había dado acceso, pero también lo había hecho visible para personas cuya supervivencia dependía de mantener un secreto absoluto. Crawford, que había permanecido en silencio durante la conversación, estudiaba a Thomas con la concentración de un hombre evaluando una posible violencia. Su presencia no era accidental. Estaba allí para manejar cualquier resolución que el Dr. Hooger y el coronel Drayton consideraran necesaria. Thomas tomó una decisión calculada para cambiar la dinámica, expresando sus propias preocupaciones sobre actividades sospechosas que afirmó haber notado. Caballeros, en realidad me alivia que hayan venido a mí con estas preocupaciones. He estado inquieto por algunas conversaciones que he escuchado en reuniones sociales.
Hablan de operaciones agrícolas que parecían inusuales. Me he preguntado si alguien podría estar usando nuestras conexiones sociales para recolectar inteligencia para competidores o incluso agentes federales. Esta respuesta tomó a sus visitantes por sorpresa, obligándolos a considerar si Thomas era una amenaza a eliminar o un aliado potencial a reclutar. El coronel Drayton intercambió miradas con el Dr. Huger antes de responder. ¿Qué te ha inquietado específicamente de estas conversaciones, Thomas? Thomas caminó por una línea cuidadosa, demostrando conocimiento que probaba que había estado escuchando, mientras se presentaba como alguien preocupado por proteger la red en lugar de exponerla. Mencionó haber oído discusiones sobre protocolos de cría y mejoras genéticas, que lo hicieron preguntarse si otros propietarios de plantaciones estaban intentando robar sus innovaciones. Este enfoque le permitió revelar su conocimiento mientras se posicionaba como protector en lugar de amenazante. La respuesta del Dr. Huger reveló la profundidad de la paranoia de la red y las medidas que estaban dispuestos a tomar para proteger sus operaciones. Thomas, lo que has descrito sugiere que entiendes la naturaleza revolucionaria de nuestras innovaciones agrícolas. Estos métodos representan años de desarrollo científico y una inversión financiera considerable. Más importante aún, representan enfoques de gestión de la mano de obra que ciertos elementos políticos deliberadamente malinterpretarían si se hicieran públicos. La conversación continuó por 2 horas, durante las cuales Thomas aprendió que la red ya lo había identificado como un riesgo potencial de seguridad. La criada de la casa de Margaret Pinckney, una mujer llamada Sarah, que había nacido en el programa de cría, había observado los movimientos nocturnos de Thomas y los reportó a sus amos. La red había estado vigilando a Thomas durante semanas, evaluando si representaba una amenaza a eliminar o un activo a reclutar. Crawford finalmente habló, su voz cargada de la autoridad silenciosa de un hombre acostumbrado a la violencia. Señor Whitfield, verificamos que accedió a los registros privados de la finca Pinckney hace 2 noches. Tenemos un testigo que lo vio copiando documentos del registro maestro. Ahora posee información que podría destruir operaciones comerciales legítimas y arruinar a familias respetables. Thomas sintió que su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba mientras Crawford continuaba. Sin embargo, el Dr. Huger cree que podría ser valioso para nuestras operaciones, en lugar de ser una amenaza para ellas. Su educación en Harvard y la reciente adquisición de una propiedad de plantación por parte de su familia lo hacen potencialmente útil para expandir las capacidades de nuestra red. Lo que siguió fue una propuesta que reveló los ambiciosos planes de crecimiento de la red y la posición imposible de Thomas. Le ofrecieron una elección: unirse a sus operaciones como miembro pleno, contribuyendo con su plantación a su red de cría y su educación a su metodología científica, o enfrentar las consecuencias de amenazar su seguridad. Las consecuencias no se explicitaron, pero la presencia de Crawford hizo claras las implicaciones. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Charleston se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con líderes comunitarios. Estaban todos implicados en la correspondencia que había descubierto. Exponerlos requeriría más que evidencia. Necesitaría una estrategia que pudiera superar su influencia y conexiones sociales. Mientras Thomas regresaba a través del terreno de la plantación en la oscuridad previa al amanecer, ya estaba planeando sus próximos movimientos. La evidencia que había reunido era condenatoria, pero sabía que los miembros de la red llegarían a extremos para proteger sus operaciones y sus reputaciones. Lo que no se daba cuenta era que su infiltración ya había sido descubierta y que la red estaba a punto de demostrar hasta dónde estaban dispuestos a llegar para preservar sus secretos. La joven que había estado observando desde las sombras de la casa principal pronto reportaría las actividades nocturnas de Thomas a sus amos, desencadenando una cadena de eventos que pondría a prueba no solo el compromiso de Thomas con la justicia, sino también su propia supervivencia. La mañana después de la infiltración de Thomas, trajo un visitante inesperado a la finca Millbrook. El coronel Drayton llegó sin previo aviso, acompañado por 2 hombres que Thomas no reconoció. Uno fue presentado como el Dr. Samuel Huger, descrito como un especialista en seguridad de plantaciones, y el otro simplemente como el señor Crawford,
cuyos ojos fríos y manos marcadas sugerían un pasado en actividades muy alejadas de la agricultura. Su presencia en la mesa de desayuno de Thomas creó una atmósfera de amenaza apenas disimulada, que hacía que cada palabra pareciera peligrosa. Las cortesías iniciales del coronel Drayton llevaban sutiles amenazas envueltas en la cortesía sureña. Thomas, mi muchacho, nos hemos preocupado por algunas irregularidades en nuestras operaciones agrícolas. Parece que alguien ha mostrado un interés inusual en nuestros métodos de negocio privados. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos permanecieron fijos en Thomas con una intensidad depredadora. El Dr. Huger aquí se especializa en identificar y resolver brechas de seguridad que podrían amenazar nuestras innovaciones agrícolas. Thomas se esforzó por mantener la compostura mientras su mente repasaba posibles respuestas. Su formación en Harvard había incluido debate y retórica, pero nada lo había preparado para este momento, donde una sola palabra equivocada podía exponerlo como una amenaza para hombres que habían demostrado su disposición a tratar a los seres humanos como propiedad. Optó por una inocencia confundida, expresando perplejidad sobre cualquier preocupación de seguridad, mientras indagaba sutilmente sobre lo que podrían saber. El Dr. Huger se inclinó hacia adelante, su voz cargada de precisión clínica que incomodaba a Thomas al recordarle cómo la red discutía sus operaciones de cría. Señor Whitfield, tenemos razones para creer que alguien con acceso a nuestras reuniones sociales ha estado documentando conversaciones privadas y posiblemente accediendo a registros confidenciales. Estas actividades representan no solo una violación de la etiqueta social, sino una amenaza directa a operaciones comerciales legítimas. La acusación apenas velada quedó suspendida en el aire como el humo de una pistola. Thomas se dio cuenta de que su relación con Margaret Pinckney le había dado acceso, pero también lo había hecho visible para personas cuya supervivencia dependía de mantener un secreto absoluto. Crawford, que había permanecido en silencio durante la conversación, estudiaba a Thomas con la concentración de un hombre evaluando una posible violencia. Su presencia no era accidental. Estaba allí para manejar cualquier resolución que el Dr. Huger y el coronel Drayton consideraran necesaria. Thomas tomó una decisión calculada para cambiar la dinámica expresando sus propias preocupaciones sobre actividades sospechosas que afirmó haber notado. Caballeros, en realidad me alivia que hayan venido a mí con estas preocupaciones. He estado inquieto por algunas conversaciones que he escuchado en reuniones sociales. Hablan de operaciones agrícolas que parecían inusuales. Me he preguntado si alguien podría estar usando nuestras conexiones sociales para recolectar inteligencia para competidores o incluso agentes federales. Esta respuesta tomó a sus visitantes por sorpresa, obligándolos a considerar si Thomas era una amenaza a eliminar o un aliado potencial a reclutar. El coronel Drayton intercambió miradas con el Dr. Huger antes de responder. ¿Qué te ha inquietado específicamente de estas conversaciones, Thomas? Thomas caminó por una línea cuidadosa, demostrando conocimiento que probaba que había estado escuchando, mientras se presentaba como alguien preocupado por proteger la red, en lugar de exponerla. Mencionó haber oído discusiones sobre protocolos de cría y mejoras genéticas, que lo hicieron preguntarse si otros propietarios de plantaciones estaban intentando robar sus innovaciones. Este enfoque le permitió revelar su conocimiento mientras se posicionaba como protector, en lugar de amenazante. La respuesta del Dr. Huger reveló la profundidad de la paranoia de la red y las medidas que estaban dispuestos a tomar para proteger sus operaciones. Thomas, lo que has descrito sugiere que entiendes la naturaleza revolucionaria de nuestras innovaciones agrícolas. Estos métodos representan años de desarrollo científico y una inversión financiera considerable. Más importante aún, representan enfoques de gestión de la mano de obra que ciertos elementos políticos deliberadamente malinterpretarían si se hicieran públicos. La conversación continuó por 2 horas, durante las cuales Thomas aprendió que la red ya lo había identificado como un riesgo potencial de seguridad. La criada de la casa de Margaret Pinckney, una mujer llamada Sarah que había nacido en el programa de cría, había observado los movimientos nocturnos de Thomas y los reportó a sus amos. La red había estado vigilando a Thomas durante semanas, evaluando si representaba una amenaza a eliminar o un activo a reclutar. Crawford finalmente habló,
su voz cargada de la autoridad silenciosa de un hombre acostumbrado a la violencia. Señor Whitfield, verificamos que accedió a los registros privados de la finca Pinckney hace 2 noches. Tenemos un testigo que lo vio copiando documentos del registro maestro. Ahora posee información que podría destruir operaciones comerciales legítimas y arruinar a familias respetables. Thomas sintió que su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba mientras Crawford continuaba. Sin embargo, el Dr. Huger cree que podría ser valioso para nuestras operaciones, en lugar de ser una amenaza para ellas. Su educación en Harvard y la reciente adquisición de una propiedad de plantación por parte de su familia lo hacen potencialmente útil para expandir las capacidades de nuestra red. Lo que siguió fue una propuesta que reveló los ambiciosos planes de crecimiento de la red y la posición imposible de Thomas. Le ofrecieron una elección: unirse a sus operaciones como miembro pleno, contribuyendo con su plantación a su red de cría y su educación a su metodología científica, o enfrentar las consecuencias de amenazar su seguridad. Las consecuencias no se explicitaron, pero la presencia de Crawford hizo claras las implicaciones. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Charleston se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después. Thomas solicitó tiempo para considerar su propuesta, sabiendo que su respuesta determinaría no solo su propio destino, sino potencialmente el futuro de cientos de personas esclavizadas, atrapadas dentro del programa sistemático de cría de la red. Mientras sus visitantes se retiraban, dejando atrás una atmósfera de amenaza apenas contenida, Thomas se dio cuenta de que su investigación había llegado a un punto crítico. Ahora poseía suficiente evidencia para exponer la red, pero hacerlo requeriría escapar de hombres que habían demostrado su disposición a eliminar amenazas a sus operaciones. La siguiente fase de la misión de Thomas pondría a prueba no solo su valentía, sino también su capacidad para superar a oponentes que controlaban a las fuerzas del orden local. Tenían una influencia política significativa, y ya habían probado su disposición a usar violencia para proteger sus intereses. Los jóvenes abolicionistas, que habían parecido tan confiados en sus reuniones en Boston, nunca habían imaginado la naturaleza sofisticada y peligrosa del sistema que buscaban destruir. La respuesta de Thomas al ultimátum de la red llegó 3 días después, entregada en forma de lo que parecía ser una aceptación entusiasta de su invitación a unirse a sus operaciones. Llegó al lugar de reunión designado, una sala privada sobre la taberna de Henderson en el centro de Charleston, llevando un portafolio de cuero que afirmó contener planes detallados para convertir la finca Millbrook en una instalación de cría especializada. Lo que el portafolio realmente contenía pronto transformaría una reunión de conspiradores confiados en una lucha desesperada por la supervivencia y expondría el verdadero alcance de sus operaciones a través del sur de Estados Unidos. La sala sobre la taberna de Henderson había sido elegida por su privacidad y múltiples salidas, precauciones estándar para hombres que conducían negocios que no podían permitirse que fueran escuchados. El establecimiento en sí era propiedad de Marcus Henderson, un hombre negro libre cuya posición en la sociedad de Charleston requería una navegación cuidadosa entre los intereses competitivos de los patrones blancos y la comunidad esclavizada que a veces buscaba su asistencia discreta. Sin que los miembros de la red lo supieran, Henderson ya había acordado ayudar a Thomas a documentar su reunión a través de una serie de dispositivos de escucha estratégicamente colocados que capturarían sus conversaciones para la posteridad. El coronel Drayton, el Dr. Huger, Crawford y 7 otros miembros de la red se habían reunido para dar la bienvenida formal a Thomas a su organización y recibir la contribución de su plantación a sus operaciones en expansión. La reunión representaba la mayor asamblea de liderazgo de la red que había ocurrido en más de 2 años, convocada por la importancia de agregar a un miembro educado en Harvard a sus filas y el potencial de expandir las operaciones a nuevos territorios. La atmósfera era festiva con brandy francés caro y felicitaciones por la sabia decisión de Thomas de unirse al futuro de la agricultura sureña. El Dr. Huger había preparado una presentación formal sobre los logros científicos de la red,
completa con gráficos y tablas que demostraban las mejoras medibles que habían logrado a través de programas de cría selectiva. La presentación reveló detalles sobre sus operaciones que incluso Thomas no había sospechado, incluyendo asociaciones con colegios médicos, que proporcionaban consultas científicas sobre genética y reproducción. Thomas aprendió que la influencia de la red se extendía a instituciones académicas a lo largo del sur, donde profesores de filosofía natural y medicina ofrecían apoyo teórico a sus programas de cría. Cartas de colaboración de científicos respetados de la Universidad de Georgia, el Colegio de Charleston y hasta la Escuela de Medicina de Harvard demostraban que las operaciones de la red tenían legitimidad intelectual dentro de la comunidad científica de la época. Estas asociaciones académicas proporcionaban tanto credibilidad científica como protección política que hacían que sus actividades parecieran investigación agrícola legítima, más que violaciones sistemáticas de derechos humanos. El éxito financiero de la red les había permitido financiar investigaciones en lo que el Dr. Huger llamaba metodologías avanzadas de cría, que iban mucho más allá de simples emparejamientos selectivos. Habían desarrollado técnicas detalladas de evaluación psicológica para analizar rasgos de personalidad, programas educativos diseñados para aumentar el valor de sus productos, y hasta procedimientos médicos experimentales destinados a mejorar las tasas de fertilidad y reducir la mortalidad infantil. El alcance de sus ambiciones científicas reveló un nivel de deshumanización sistemática que sorprendió incluso a Thomas, quien pensaba que había entendido la plena extensión de su crueldad. Thomas interpretó su papel perfectamente durante casi 2 horas, expresando entusiasmo por los enfoques científicos de la red y gratitud por ser confiado con sus métodos revolucionarios. Presentó dibujos arquitectónicos detallados para convertir sus cuartos de esclavos en instalaciones de cría completas con salas de examen médico, guarderías especializadas y lo que llamó centros de documentación genética, que impresionaron incluso al Dr. Huger por su atención a la eficiencia sistemática. Los planes fueron tan convincentes que varios miembros de la red solicitaron copias para implementarlas en sus propias operaciones. Durante su presentación, Thomas reveló que había estado correspondiendo con propietarios de plantaciones en Texas y Arkansas, quienes estaban interesados en establecer operaciones de la red en territorios donde la tierra era más barata y la supervisión federal era mínima. Esta información emocionó a los miembros de la red, quienes veían oportunidades para una expansión masiva que podría multiplicar sus ganancias, mientras reducían los riesgos asociados con operar en estados establecidos donde el sentimiento abolicionista estaba creciendo más fuerte. La transformación comenzó cuando Thomas abrió una segunda sección de su portafolio, explicando que había traído documentación para demostrar su compromiso con su visión compartida. «Caballeros», anunció, su voz firme a pesar de los rápidos latidos de su corazón. «Creo que encontrarán que estos registros demuestran no solo mi comprensión de sus métodos, sino mi capacidad para mejorarlos a través de documentación y análisis sistemáticos, que superan incluso sus actuales enfoques sofisticados». Lo que Thomas reveló no fueron planes para unirse a su red, sino registros meticulosamente copiados de su propio registro maestro, archivos de correspondencia, horarios de cría y proyecciones financieras. Página tras página de evidencia que documentaba cada aspecto de sus operaciones, desde asignaciones individuales de cría hasta proyecciones de ganancias, desde la coordinación interestatal hasta planes de expansión territorial, registros médicos, gráficos genéticos y correspondencia personal que revelaban los detalles íntimos de su enfoque sistemático hacia la cría humana. Los documentos incluían evidencia que Thomas había reunido durante meses de investigación, pero también nuevas revelaciones que había descubierto en los 3 días de preparación para este enfrentamiento. Usando el acceso a la confianza de Margaret Pinckney, había obtenido cartas de las operaciones de la red en Virginia que describían programas de cría exitosos que involucraban a más de 300 personas esclavizadas. Correspondencias de Georgia revelaban asociaciones con traficantes de esclavos que se especializaban en localizar individuos con características físicas específicas para fines de cría. Lo más dañino de todo eran los registros financieros que mostraban que la red había generado ganancias que superaban los $800,000 en los últimos 5 años.
dinero que se había utilizado para comprar influencia política y financiar la expansión a nuevos territorios. Los hombres alrededor de la mesa se dieron cuenta al mismo tiempo de que Thomas no había venido a unirse a ellos. Había venido a destruirlos con evidencia tan completa que negar sería imposible. El silencio en la sala duró solo segundos antes de que Crawford se moviera, alcanzando la pistola que llevaba bajo su abrigo. Thomas estaba preparado para la violencia, pero la sofisticación de su planificación iba más allá de una simple preparación física. Sus meses de investigación habían incluido no solo la recolección de documentos, sino también una coordinación cuidadosa con redes de abolicionistas y personas negras libres que estaban posicionadas a lo largo de Charleston para responder a señales predeterminadas. El bastón con peso que Thomas llevaba como un accesorio de moda se convirtió en un arma que golpeó a Crawford en la muñeca con suficiente fuerza para enviar su pistola girando por la habitación. Pero eso fue solo el comienzo de la estrategia defensiva de Thomas. El sonido de vidrio rompiéndose en el primer piso de la taberna indicó que Marcus Henderson había activado el plan de emergencia que habían desarrollado, señalando a aliados posicionados a lo largo del edificio y el área circundante. Lo que siguió fue un caos que se desbordó más allá de la sala privada, hacia la taberna de abajo y las calles de Charleston. El Dr. Huger se lanzó hacia los documentos esparcidos sobre la mesa mientras el coronel Drayton gritaba órdenes para bloquear las salidas. Pero rápidamente descubrieron que su reunión había sido anticipada y rodeada. Los miembros de la red se encontraron atrapados en una sala que se había convertido en una jaula cuidadosamente construida, con rutas de escape monitoreadas y evidencia de sus actividades siendo copiada por múltiples testigos. Thomas luchó para abrirse paso hacia la ventana que daba al callejón detrás de la taberna, aferrando la evidencia más comprometedora contra su pecho mientras usaba su bastón para mantener a raya a sus atacantes. Detrás de él, los miembros de la red gritaban órdenes contradictorias, algunos exigiendo persecución, mientras otros insistían en recuperar y destruir la evidencia antes de que pudiera hacerse pública. La sofisticada coordinación que habían usado para operar su red de cría ahora trabajaba en su contra, mientras luchaban por responder a una amenaza inesperada. La ventana se hizo añicos cuando Thomas se lanzó a través de ella, aterrizando con fuerza en el callejón, pero manteniendo su agarre en los documentos que representaban meses de investigación peligrosa. Sin embargo, su escape era parte de un plan más amplio que involucraba crear múltiples copias de la evidencia y distribuirlas a aliados de confianza antes de que la red pudiera organizar una respuesta efectiva. Incluso si Thomas fuera capturado o asesinado, la evidencia sobreviviría para exponer sus operaciones. Detrás de él, los miembros de la red descubrían que sus planes de contingencia de emergencia eran insuficientes para la situación que ahora enfrentaban. Hombres que habían aparecido desde calles laterales y entradas de edificios, a quienes habían asumido que trabajaban para impedir la huida de Thomas, eran en realidad abolicionistas y personas negras libres que habían sido posicionadas para proteger a Thomas y asegurar que la evidencia de las operaciones de la red llegara a salvo. La persecución a través del distrito del puerto de Charleston demostró tanto el alcance y los recursos de la red como la efectividad de la contrarred que Thomas había ensamblado durante meses de planificación cuidadosa. Lo que parecía una huida desesperada era en realidad una operación cuidadosamente orquestada diseñada para exponer la red de cría mientras protegía la evidencia y los testigos necesarios para garantizar su enjuiciamiento. Thomas llegó a los muelles del río Cooper, no como un fugitivo buscando escapar, sino como la figura central en un enfrentamiento que había sido planeado para forzar las operaciones de la red a la vista pública. El bote que lo esperaba en el muelle contenía no solo suministros para la huida, sino también equipo de impresión y copias adicionales de la evidencia que serían distribuidas por toda Charleston antes de que la red pudiera organizar una respuesta efectiva para suprimir las revelaciones. Marcus, el marinero negro libre a quien Thomas había dicho que estaba inconsciente por un ataque, estaba en realidad coordinando la distribución de la evidencia a múltiples ubicaciones por toda la ciudad. El aparente ataque había sido escenificado para hacer creer a los miembros de la red que habían interrumpido con éxito el plan de escape de Thomas
cuando en realidad habían caído en una trampa que expondría sus operaciones al escrutinio público, de pie en el muelle con evidencia que podía destruir a algunas de las familias más poderosas de Charleston. Thomas enfrentó el momento que había estado preparando desde su primer descubrimiento de las operaciones de la red. El enfrentamiento determinaría no solo su supervivencia, sino el destino de cientos de personas esclavizadas atrapadas dentro de la red de cría y el futuro de operaciones similares a lo largo del sur. Crawford emergió de las sombras con su pistola en mano, flanqueado por otros 8 hombres cuyos rostros Thomas reconoció de las reuniones sociales de Charleston. Estos no eran matones contratados, sino miembros respetados de la sociedad que habían elegido proteger sus intereses mediante la violencia, revelando las profundidades de la corrupción que permitía las operaciones de la red. Señor Whitfield, anunció Crawford, su voz cargada de autoridad mortal, ha creado una situación que requiere una resolución inmediata y permanente. Esos documentos deben ser destruidos, y su conocimiento de nuestras operaciones debe ser contenido permanentemente. La respuesta de Thomas reveló la verdadera magnitud de su planificación y la posición imposible en la que ahora se encontraba la red. En lugar de responder con miedo o desafío, sonrió y gesticuló hacia el área circundante, donde decenas de testigos se habían reunido para observar el enfrentamiento. «Caballeros», anunció Thomas, su voz resonando claramente a través del puerto, «creo que encontrarán que contener esta situación ya no es posible. La evidencia que tanto les preocupa ya ha sido distribuida a periodistas, investigadores federales y redes abolicionistas en 6 ciudades diferentes. La revelación de que su reunión no solo había sido observada, sino grabada, y que la evidencia de sus operaciones ya estaba fuera de su capacidad para suprimirla, transformó a los miembros de la red de cazadores en presas. El enfoque sistemático que habían usado para operar sus programas de cría ahora trabajaba en su contra, mientras su cuidadosamente mantenido secreto era despojado por una exposición igualmente sistemática. Lo que sucedió después en ese muelle de Charleston sería disputado más tarde por los testigos sobrevivientes, pero las consecuencias resonaron a través de la sociedad sureña, de maneras que ninguno de los participantes pudo haber anticipado. Thomas, enfrentado a hombres armados que representaban a algunas de las familias más poderosas de Charleston, tomó una decisión que transformó un enfrentamiento local en un escándalo nacional que llegó a los pasillos del Congreso e influyó en el creciente debate sobre el futuro de la esclavitud en América. En lugar de rendir los documentos o intentar luchar contra probabilidades imposibles, Thomas hizo algo que tomó completamente por sorpresa a sus perseguidores y demostró la sofisticación de su planificación. Comenzó a leer en voz alta los propios registros de la red. Su voz se extendía por el puerto mientras recitaba nombres, fechas y detalles específicos de las operaciones de cría que implicaban no solo a los hombres frente a él, sino a decenas de familias respetadas a lo largo de Carolina del Sur y estados vecinos. La recitación pública no fue un acto desesperado, sino un elemento cuidadosamente planeado de la estrategia de Thomas para asegurar que la evidencia de las operaciones de la red no pudiera ser suprimida mediante violencia o intimidación. Mientras su voz se extendía por los muelles, trabajadores del puerto, marineros, viajeros de la tarde y residentes de edificios cercanos comenzaron a reunirse, atraídos por la naturaleza impactante de lo que estaban escuchando. Cada palabra que Thomas pronunciaba creaba más testigos de información que la red había matado para proteger. Crawford y sus asociados se encontraron enfrentando una multitud de testigos a información que habían cometido múltiples asesinatos para ocultar. Thomas continuó leyendo, su voz haciéndose más fuerte a medida que más personas se reunían para escuchar evidencia de prácticas que la mayoría nunca había imaginado posibles. Los miembros de la red se dieron cuenta de que silenciar a Thomas ahora solo confirmaría la verdad de lo que estaba revelando a decenas de testigos, mientras que no actuar permitiría que continuara exponiendo sus operaciones a una audiencia cada vez mayor. Los documentos que Thomas leía incluían no solo los registros de cría que originalmente había descubierto, sino también evidencia adicional que revelaba las conexiones de la red con traficantes de esclavos, profesionales médicos, instituciones académicas y figuras políticas a lo largo del sur. Nombres de prominentes familias de Charleston
estaban vinculados a operaciones específicas de cría, transacciones financieras y correspondencia, que demostraban su involucramiento directo en el tráfico humano sistemático y la reproducción forzada. A medida que Thomas continuaba su exposición pública, la multitud reunida comenzó a incluir individuos cuyas propias familias habían sido afectadas por las operaciones de la red, personas negras libres que habían nacido en programas de cría, antiguos esclavos que habían presenciado la separación de familias con fines de cría, y ciudadanos blancos que habían realizado negocios sin saberlo con operaciones de la red. Se encontraron escuchando evidencia documentada de actividades que explicaban misterios y tragedias de sus propias experiencias. El enfrentamiento terminó no con violencia, sino con la llegada de los alguaciles de la ciudad de Charleston, atraídos por informes de un disturbio en los muelles y la multitud creciente que se había reunido para escuchar las revelaciones de Thomas. Sin embargo, los alguaciles se encontraron en una posición imposible, ya que la recitación pública de Thomas había creado decenas de testigos a evidencia que implicaba a algunos de sus propios superiores políticos y sociales. La complejidad de las jerarquías sociales de Charleston creó un momento de parálisis legal y social que permitió a Thomas completar su exposición de las operaciones de la red. Cuando los alguaciles finalmente intervinieron, Thomas se entregó voluntariamente junto con los documentos a su custodia, sabiendo que la naturaleza pública de sus revelaciones había hecho imposible para la red suprimir la evidencia a través de canales normales de influencia e intimidación. Los alguaciles se encontraron sosteniendo evidencia de crímenes sistemáticos que implicaban a algunos de los hombres más poderosos de Carolina del Sur, creando una crisis legal y política que se extendía mucho más allá de su capacidad para resolver mediante procedimientos normales. El Dr. Hooger intentó desacreditar las revelaciones de Thomas al afirmar que los documentos eran falsificaciones creadas por abolicionistas radicales para dañar a inocentes familias de plantaciones. Pero la naturaleza detallada de los registros, incluyendo información que solo pudo haber venido de dentro de la red, hizo que tales negaciones fueran cada vez más difíciles de sostener. Varios testigos en la multitud reconocieron nombres y fechas que correspondían a eventos que habían observado o experimentado personalmente, proporcionando una confirmación independiente de la autenticidad de los documentos. El impacto inmediato de la exposición de Thomas creó caos dentro de la élite social de Charleston, que se extendió mucho más allá de la propia red de cría. Las familias se apresuraron a distanciarse de las actividades documentadas, mientras intentaban simultáneamente desacreditar o suprimir evidencia que amenazaba no solo sus reputaciones individuales, sino toda la estructura social que sustentaba su modo de vida. La naturaleza sistemática de la evidencia que Thomas había reunido hizo imposible una negación selectiva, forzando a los miembros de la red a elegir entre intentos de encubrimiento comprensivo o el abandono completo de sus operaciones. En las horas siguientes al enfrentamiento en el muelle, copias de los documentos de la red habían sido distribuidas a oficinas de periódicos en Charleston, Savannah, Richmond y Filadelfia. La evidencia llegó a redes abolicionistas que habían estado buscando exactamente este tipo de prueba documentada de operaciones de cría sistemáticas, proporcionándoles material que alimentaría los argumentos contra la esclavitud durante años por venir. Investigadores federales que habían estado examinando violaciones de las leyes de comercio interestatal relacionadas con el tráfico de esclavos se encontraron con evidencia de actividades criminales coordinadas que cruzaban fronteras estatales e involucraban a respetadas figuras políticas. Thomas mismo desapareció de Charleston en los días siguientes al enfrentamiento en el muelle, pero su partida fue parte de una extracción cuidadosamente planeada que había sido coordinada con redes abolicionistas antes de su confrontación final con el consorcio de cría. En lugar de huir en pánico, Thomas fue reubicado en casas seguras en Filadelfia, donde pasó meses trabajando con periodistas e investigadores para verificar y ampliar la evidencia que había reunido. Su conocimiento detallado de las operaciones de la red proporcionó la base para investigaciones que finalmente expusieron operaciones de cría similares a lo largo del sur. La respuesta de la red a la exposición reveló tanto la extensión de su influencia
como los límites de su poder cuando se enfrentaron a una recolección sistemática de evidencia y exposición pública. Varios testigos clave, incluidos trabajadores del puerto que habían escuchado las revelaciones de Thomas, recibieron ofertas de sobornos sustanciales para retractarse de su testimonio o negar lo que habían presenciado. Cuando los sobornos fallaron, algunos testigos sufrieron accidentes misteriosos o desaparecieron por completo, demostrando lo que sucedió después en ese muelle de Charleston sería disputado más tarde por los testigos sobrevivientes, pero las consecuencias resonaron a través de la sociedad sureña de maneras que ninguno de los participantes pudo haber anticipado. Thomas, enfrentado a hombres armados que representaban a algunas de las familias más poderosas de Charleston, tomó una decisión que transformó un enfrentamiento local en un escándalo nacional que llegó a los pasillos del Congreso e influyó en el creciente debate sobre el futuro de la esclavitud en América. En lugar de rendir los documentos o intentar luchar contra probabilidades imposibles, Thomas hizo algo que tomó completamente por sorpresa a sus perseguidores y demostró la sofisticación de su planificación. Comenzó a leer en voz alta los propios registros de la red. Su voz se extendía por el puerto mientras recitaba nombres, fechas y detalles específicos de las operaciones de cría que implicaban no solo a los hombres frente a él, sino a decenas de familias respetadas a lo largo de Carolina del Sur y estados vecinos. La recitación pública no fue un acto desesperado, sino un elemento cuidadosamente planeado de la estrategia de Thomas para asegurar que la evidencia de las operaciones de la red no pudiera ser suprimida mediante violencia o intimidación. Mientras su voz se extendía por los muelles, trabajadores del puerto, marineros, viajeros de la tarde y residentes de edificios cercanos comenzaron a reunirse, atraídos por la naturaleza impactante de lo que estaban escuchando. Cada palabra que Thomas pronunciaba creaba más testigos de información que la red había matado para proteger. Crawford y sus asociados se encontraron enfrentando una multitud de testigos a información que habían cometido múltiples asesinatos para ocultar. Thomas continuó leyendo, su voz haciéndose más fuerte a medida que más personas se reunían para escuchar evidencia de prácticas que la mayoría nunca había imaginado posibles. Los miembros de la red se dieron cuenta de que silenciar a Thomas ahora solo confirmaría la verdad de lo que estaba revelando a decenas de testigos, mientras que no actuar permitiría que continuara exponiendo sus operaciones a una audiencia cada vez mayor. Los documentos que Thomas leía incluían no solo los registros de cría que originalmente había descubierto, sino también evidencia adicional que revelaba las conexiones de la red con traficantes de esclavos, profesionales médicos, instituciones académicas y figuras políticas a lo largo del sur. Nombres de prominentes familias de Charleston estaban vinculados a operaciones específicas de cría, transacciones financieras y correspondencia que demostraban su involucramiento directo en el tráfico humano sistemático y la reproducción forzada. A medida que Thomas continuaba su exposición pública, la multitud reunida comenzó a incluir individuos cuyas propias familias habían sido afectadas por las operaciones de la red. Personas negras libres que habían nacido en programas de cría, antiguos esclavos que habían presenciado la separación de familias con fines de cría, y ciudadanos blancos que habían realizado negocios sin saberlo con operaciones de la red, se encontraron escuchando evidencia documentada de actividades que explicaban misterios y tragedias de sus propias experiencias. El enfrentamiento terminó no con violencia, sino con la llegada de los alguaciles de la ciudad de Charleston, atraídos por informes de un disturbio en los muelles y la multitud creciente que se había reunido para escuchar las revelaciones de Thomas. Sin embargo, los alguaciles se encontraron en una posición imposible, ya que la recitación pública de Thomas había creado decenas de testigos a evidencia que implicaba a algunos de sus propios superiores políticos y sociales. La complejidad de las jerarquías sociales de Charleston creó un momento de parálisis legal y social que permitió a Thomas completar su exposición de las operaciones de la red. Cuando los alguaciles finalmente intervinieron, Thomas se entregó voluntariamente junto con los documentos a su custodia, sabiendo que la naturaleza pública de sus revelaciones había hecho imposible para la red suprimir la evidencia a través de canales normales de influencia e intimidación. Los alguaciles se encontraron sosteniendo evidencia de crímenes sistemáticos que implicaban a algunos de los hombres más poderosos de Carolina del Sur
creando una crisis legal y política que se extendía mucho más allá de su capacidad para resolver mediante procedimientos normales. El Dr. Huger intentó desacreditar las revelaciones de Thomas al afirmar que los documentos eran falsificaciones creadas por abolicionistas radicales para dañar a inocentes familias de plantaciones. Pero la naturaleza detallada de los registros, incluyendo información que solo pudo haber venido de dentro de la red, hizo que tales negaciones fueran cada vez más difíciles de sostener. Varios testigos en la multitud reconocieron nombres y fechas que correspondían a eventos que habían observado o experimentado personalmente, proporcionando una confirmación independiente de la autenticidad de los documentos. El impacto inmediato de la exposición de Thomas creó caos dentro de la élite social de Charleston, que se extendió mucho más allá de la propia red de cría. Las familias se apresuraron a distanciarse de las actividades documentadas, mientras intentaban simultáneamente desacreditar o suprimir evidencia que amenazaba no solo sus reputaciones individuales, sino toda la estructura social que sustentaba su modo de vida. La naturaleza sistemática de la evidencia que Thomas había reunido hizo imposible una negación selectiva, forzando a los miembros de la red a elegir entre intentos de encubrimiento comprensivo o el abandono completo de sus operaciones. En las horas siguientes al enfrentamiento en el muelle, copias de los documentos de la red habían sido distribuidas a oficinas de periódicos en Charleston, Savannah, Richmond y Filadelfia. La evidencia llegó a redes abolicionistas, que habían estado buscando exactamente este tipo de prueba documentada de operaciones de cría sistemáticas, proporcionándoles material que alimentaría los argumentos contra la esclavitud durante años por venir. Investigadores federales que habían estado examinando violaciones de las leyes de comercio interestatal relacionadas con el tráfico de esclavos se encontraron con evidencia de actividades criminales coordinadas que cruzaban fronteras estatales e involucraban a respetadas figuras políticas. Thomas mismo desapareció de Charleston en los días siguientes al enfrentamiento en el muelle, pero su partida fue parte de una extracción cuidadosamente planeada que había sido coordinada con redes abolicionistas antes de su confrontación final con el consorcio de cría. En lugar de huir en pánico, Thomas fue reubicado en casas seguras en Filadelfia, donde pasó meses trabajando con periodistas e investigadores para verificar y ampliar la evidencia que había reunido. Su conocimiento detallado de las operaciones de la red proporcionó la base para investigaciones que finalmente expusieron operaciones de cría similares a lo largo del sur. La respuesta de la red a la exposición reveló tanto la extensión de su influencia como los límites de su poder cuando se enfrentaron a una recolección sistemática de evidencia y exposición pública. Varios testigos clave, incluidos trabajadores del puerto que habían escuchado las revelaciones de Thomas, recibieron ofertas de sobornos sustanciales para retractarse de su testimonio o negar lo que habían presenciado. Cuando los sobornos fallaron, algunos testigos sufrieron accidentes misteriosos o desaparecieron por completo, demostrando la disposición de la red a usar violencia para proteger sus intereses, incluso después de que sus operaciones hubieran sido expuestas. Sin embargo, los intentos de la red de suprimir evidencia mediante intimidación y violencia solo confirmaron la verdad de las revelaciones de Thomas y proporcionaron evidencia adicional de sus actividades criminales. Los investigadores federales comenzaron a tratar la intimidación de testigos como evidencia de culpabilidad en lugar de inocencia, lo que llevó a investigaciones ampliadas que descubrieron registros financieros, correspondencia y evidencia física que había sido pasada por alto durante la exposición inicial. Los intentos de la red de encubrir sus actividades crearon un rastro de crímenes adicionales que facilitaron la persecución, en lugar de dificultarla. Los registros en las plantaciones participantes fueron destruidos apresuradamente en las semanas siguientes a la exposición de Thomas, pero la naturaleza sistemática de las operaciones de la red significaba que la destrucción completa de la evidencia era imposible. Registros de cría, transacciones financieras, correspondencia y modificaciones físicas a las instalaciones de las plantaciones habían creado un rastro documental que se extendía a través de múltiples estados e involucraba a cientos de individuos. Incluso la destrucción parcial de los registros
dejó suficiente evidencia para reconstruir las operaciones de la red e identificar a participantes adicionales que no habían sido nombrados en las revelaciones originales de Thomas. Miembros clave de la red se trasladaron temporalmente a propiedades en otros estados o territorios donde sus reputaciones permanecían intactas, pero su huida de Carolina del Sur fue interpretada por los investigadores y el público como una admisión de culpabilidad en lugar de un traslado inocente. El abandono de sus propiedades y posiciones sociales en Charleston proporcionó evidencia adicional de su involucramiento en actividades criminales, mientras que sus intentos de establecer nuevas identidades en otros lugares llevaron a investigaciones que expusieron operaciones de cría similares en Georgia, Virginia y Carolina del Norte. El impacto financiero de la exposición resultó devastador para las operaciones de la red, incluso donde la persecución legal fue difícil debido a conexiones políticas y las complejidades de las leyes de esclavitud. Los programas de cría sistemática que habían generado enormes ganancias requerían un secreto absoluto para mantener los precios premium de sus productos, y la exposición pública destruyó el mercado para esclavos criados a través de programas sistemáticos. Propietarios de plantaciones que habían invertido fuertemente en instalaciones de cría y personal especializado encontraron que sus inversiones perdieron valor cuando los compradores se negaron a adquirir esclavos asociados con operaciones de cría expuestas. Margaret Pinckney, quien sin saberlo había proporcionado a Thomas acceso a las operaciones de su familia, sufrió un colapso nervioso completo al descubrir el verdadero propósito de su cortejo y la extensión del involucramiento de su familia en la cría humana sistemática. Su tragedia personal reflejó la agitación social más amplia, creada por revelaciones que obligaron a la sociedad de Charleston a enfrentar la crueldad sistemática que había operado dentro de sus círculos sociales respetados. Algunas familias, destruidas por el escándalo, se trasladaron a territorios donde sus reputaciones permanecían intactas, mientras que otras intentaron reconstruir su posición social a través de actividades filantrópicas diseñadas para demostrar actitudes reformadas hacia los derechos humanos. Los intentos de la familia Pinckney de distanciarse de su involucramiento documentado en operaciones de cría llevaron a conflictos internos que finalmente destruyeron tanto su posición financiera como su estatus social. El hermano menor de Margaret, William, cuyas revelaciones descuidadas habían proporcionado a Thomas inteligencia inicial sobre la red, desafió los intentos de su padre de negar el involucramiento de su familia y proporcionó evidencia adicional a los investigadores a cambio de inmunidad de persecución. Las disputas públicas de la familia sobre responsabilidad y conocimiento crearon evidencia adicional de su involucramiento mientras destruían cualquier posibilidad de mantener una negación unificada. Los intentos del Dr. Huger de mantener su práctica médica y reputación científica fallaron cuando la evidencia de su involucramiento en experimentos de cría humana se hizo pública. Su correspondencia con colegios médicos que habían proporcionado consultas científicas para programas de cría implicó a instituciones académicas a lo largo del sur, llevando a investigaciones que expusieron las bases intelectuales de la cría humana sistemática y la medida en que respetadas instituciones científicas habían proporcionado legitimidad a actividades criminales. La red de cría de Charleston finalmente se disolvió, no por persecución legal, sino por la imposibilidad de mantener operaciones que requerían secreto absoluto una vez que sus métodos se hicieron de conocimiento público. Las pérdidas financieras, por operaciones abandonadas y activos reubicados, llevaron a la bancarrota a varias familias participantes, mientras que otras encontraron su influencia social y política permanentemente dañada por su asociación con violaciones documentadas de derechos humanos. La sofisticada coordinación de la red, que había sido su mayor fortaleza durante años de operación exitosa, se convirtió en su mayor vulnerabilidad una vez expuesta al escrutinio público. Las investigaciones federales finalmente llevaron a persecuciones bajo las leyes de comercio interestatal más que a desafíos directos a la esclavitud misma, ya que las operaciones de la red habían violado leyes existentes que regulaban el transporte y la venta de esclavos a través de fronteras.
estatales. Varios miembros de la red fueron condenados por cargos de conspiración y fraude relacionados con documentación falsa de los orígenes y historias de cría de los esclavos, mientras que otros enfrentaron penalidades financieras que destruyeron sus posiciones económicas, incluso sin condenas criminales. El destino de Thomas Whitfield permaneció desconocido durante décadas, hasta que documentos familiares donados a la Universidad de Harvard en la década de 1920 revelaron que había sobrevivido a su escape de Charleston y pasó el resto de su vida trabajando con redes clandestinas que ayudaban a personas esclavizadas a escapar hacia la libertad. Su documentación de las operaciones de la red de cría se convirtió en algunas de las evidencias más dañinas presentadas al Congreso durante los debates sobre la esclavitud que precedieron a la Guerra Civil, proporcionando ejemplos concretos de abusos sistemáticos que desafiaban las justificaciones paternalistas usadas para defender la esclavitud como una institución benevolente. El registro maestro que Thomas había copiado desapareció de los registros públicos después de las investigaciones iniciales, llevando a algunos historiadores a especular que intereses poderosos lograron suprimir evidencia de prácticas demasiado sistemáticas y extendidas para reconocer sin amenazar toda la estructura social del sur antebellum. Sin embargo, recientes descubrimientos en documentos familiares privados y registros de fincas han revelado que redes de cría similares a las documentadas en Charleston operaron a lo largo del sur, muchas más exitosas que la operación de Charleston. En mantener el secreto y destruir evidencia de sus actividades, los historiadores modernos estiman que las operaciones de cría sistemática pudieron haber afectado a decenas de miles de personas esclavizadas a lo largo del sur antebellum, representando una forma de deshumanización sistemática que iba más allá de las ya horrendas condiciones de la esclavitud al tratar la reproducción humana como un proceso industrial sujeto a gestión científica y optimización de ganancias. La exposición de la red de Charleston proporcionó un vistazo a prácticas que probablemente eran mucho más extendidas de lo que indican los registros históricos, ya que la mayoría de las operaciones similares destruyeron con éxito evidencia de sus actividades. El impacto a largo plazo de la exposición de Thomas se extendió más allá de la destrucción inmediata de la red de Charleston para influir en debates más amplios sobre la esclavitud y los derechos humanos que finalmente contribuyeron a las tensiones políticas que llevaron a la Guerra Civil. La evidencia de operaciones de cría sistemática proporcionó a los abolicionistas ejemplos concretos de los efectos deshumanizantes de la esclavitud que no podían ser descartados como propaganda exagerada, mientras que los defensores sureños de la esclavitud se encontraron incapaces de justificar prácticas que trataban la reproducción humana como una ciencia agrícola. Este misterio nos muestra cómo los sistemas de opresión pueden operar con precisión científica y respetabilidad social cuando los que están en el poder eligen tratar a los seres humanos como recursos económicos, en lugar de personas dignas de dignidad y derechos. La red de cría de Charleston representó no solo crueldad individual, sino un mal institucional que requirió coordinación, planificación y justificación intelectual para funcionar eficazmente. Las operaciones sofisticadas de la red demuestran cómo la deshumanización sistemática puede normalizarse a través del lenguaje científico y la aceptación social, mientras que la exposición de Thomas revela el poder del coraje individual y la documentación sistemática para desafiar incluso los sistemas de abuso más arraigados. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o piensas que aún hay secretos enterrados en la historia de Charleston? La evidencia sugiere que la red de Charleston fue solo un ejemplo de operaciones de cría sistemática que pudieron haber sido mucho más extendidas de lo que indican los registros históricos. Deja tu comentario abajo con tus pensamientos sobre cómo el abuso sistemático puede ocultarse dentro de instituciones sociales respetadas. Si disfrutaste de este relato y quieres más misterios históricos oscuros que expongan verdades ocultas del pasado de América, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame descubrir las realidades perturbadoras que moldearon nuestra historia. Nos vemos en el próximo video.